Pero no solamente lo lograron ellos, amados. El día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, si nos vamos al libro de Hechos capítulo 2, por favor, Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los oyentes, sucedió lo siguiente, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Sí, él, que era cobrador de impuestos, con el que era celote, el que era pescador, con el que era administrativo, que era Judas. Bueno, Judas ya no estaba en este momento, pero durante un tiempo caminaron juntos. Es decir, había de distintas actividades y que desempeñaban dentro de la sociedad judía. Y estaban todos como unánimes. Se habían logrado en 3 años vencer las opiniones personales, el cómo me veían, las desconfianzas. No, hombre, es que me van a decir, segurito me van a reclamar esto, no, hombre, no me van a aceptar. Pues si yo era cobrador de impuestos, yo sé cómo le mandaba a los soldados a la puerta ahí de Simón o de su papá, de los hijos de Alfeo, y ahí les tocaba la puerta, digo, los hijos de los pescadores, ¿sí?, de Zebedeo, y ahí les tocaban la puerta. O sea, ellos habían vivido cosas bastante intensas de desacuerdos, pero habían logrado en este punto estar unánimes, estar juntos. Y entonces dice la Escritura, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Lo vuelvo a leer porque es importante comprenderlo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados ellos. Y se les aparecieron lenguas, esto es idiomas. Se les aparecieron idiomas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas o en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. ¿Qué sucedió? Moraban entonces en Jerusalén, judíos, por supuesto, estaban en Jerusalén, desde luego que había judíos que estaban viviendo en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, había un montón de personas de distintas sociedades, con distintas idiosincrasias, con distintas culturas, morando en ese momento en Jerusalén. ¿Por qué estaban allí? Bueno, estaban allí por una fiesta, la fiesta del Pentecostés o la fiesta de la recolecta, de cuando se segaba el grano. Era una fiesta que, a diferencia de las otras dos fiestas, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua, esta era una fiesta mucho más abierta. Era como decir, dar gracias por las buenas cosechas que se tuvieron, ¿sí? Entonces era una fiesta mucho más abierta y por lo tanto podían acudir con mayor libertad personas que a lo mejor no pisaban más que en esa fecha la ciudad de Jerusalén, que a lo mejor les había ido bien en una cosecha durante ese año y dijeron, pues bueno, este año le había dedicado al Dios de los judíos, voy a subir a Jerusalén para poder dar gracias, porque estaban acostumbradas las personas a creer y a confiar de esa manera en las distintas deidades. Así que en esta fiesta en lo particular era muy abierta la diferencia y la posibilidad entre todos de acudir a festejar y dar gracias por la abundancia de las cosechas. Entonces había de chile, mole y pozole, había de todas las cosas. Sí. Continúa diciendo la Escritura, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, que los partos eran más o menos de la zona de Siria hacia lo que hoy es Irán, partos, medos, elemitas, y los que habitamos en Mesopotamia,
Lucas, que es el escritor de la Carta de los Hechos, habitaba en Mesopotamia, por eso se incluye, y los que habitábamos en Mesopotamia. Dice la Escritura, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Más allá de Cirene es lo que hoy vendría siendo Marruecos, lo que hoy vendría siendo Argelia, que están pegadas al país de Libia. Libia es Cirene, hacia el norte de África. Desde allá habían acudido a las fiestas de la cosecha o de las fiestas de Pentecostés y estaban ahí. Ahora, imagínate la cantidad de perspectivas que había ese día juntas en ese lugar. Si venían desde el norte de África, desde la zona extrema de Marruecos o de Argelia, hacia Jerusalén, cada uno de los individuos ahí traía su propio rollo, traía sus propias cosas, traía sus propias prioridades, sus propios problemas. Y de repente, cuando llegan a Jerusalén, escuchan un estruendo, algo notable que fue un estruendo en un lugar particular, en una casa que explotó. ¿Qué fue lo que sucedió? Acuden a ver y se encuentran con un montón de personas, galileos, que hablaban en sus idiomas de origen. Recordemos que en aquella época el idioma popular era el griego, como hoy es el inglés. En aquella época el popular, la mayoría de las personas se comunicaban aprendiendo griego, aunque tenían sus idiomas en los cuales originalmente habían aprendido y habían crecido. Pero la mayoría aprendía el griego para poderse comunicar en todo el imperio. Así que las personas escucharon de manera muy extraordinaria que les empezaban a hablar de Dios en los idiomas en los cuales ellos son de origen. Ni siquiera en el griego, que era el más conocido, porque finalmente al paso de 4 o 5 siglos, el griego terminó siendo sustituido por el latín. Así que no es como que digamos una seguridad de que aprendiendo griego, que era en ese momento la principal lengua, habrían de saber cómo poder transmitir las cosas que estaban escuchando. No, Dios proveyó la capacidad sobrenatural de que este grupo de personas pudieran hablarles y testificarles de acuerdo a los idiomas en que cada individuo estaba en ese lugar junto. Nos dice un poco más adelante, en el versículo, dentro del capítulo 2, pero ahora en el versículo 43, después de que el apóstol Pedro se levanta y da un discurso, ahora dice la Escritura que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto fue después del discurso de ese día del Pentecostés. Continúa diciendo más adelante, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada uno los que habrían de ser salvos. Pero ese día, particularmente, se salvaron 3,000 personas, es decir, 3,000 personas que conocieron a Jesús en aquella ocasión, en aquella gran multitud. Fíjense lo que nos dice, por ejemplo, el versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas a las 120 que se habían juntado ese día en el aposento alto. 3,000 personas de todas partes del imperio, con sus propias ideas, con sus propios idiomas, y todos ellos estaban escuchando. Y todos ellos se convirtieron en aquel mismo momento. ¿Cómo le haces para que todos tengan un mismo sentir cuando vienen de diferentes estratos sociales, de distintas culturas,
de distintas maneras de pensar, con historias cada uno diferentes completamente. 3,000 más 120, 3,120 personas que estaban tratando de amalgamarse y que necesitaban de poder buscar la forma de salir adelante. Así que era un verdadero desafío. Así se presentó el Evangelio, esta manera de ver la vida a través de la muerte y la resurrección de Cristo en aquel momento. Y se presentó como un desafío, porque eran muchas las personas, de muchos lugares distintos. Así pasa exactamente hoy en día. La diferencia, ¿sabes qué es? Hoy la tenemos más fácil, porque hoy todos somos mexicanos. Aquí no tenemos a alguien extranjero todavía. Así que somos todos mexicanos. Sin embargo, cada uno trae su propia historia. Trae sus propios problemas, trae sus propias perspectivas, trae sus propias ideas, trae sus propias opiniones, cada uno. ¿Cómo se le puede hacer para poder ser de un mismo sentir? Para poder formar parte de un grupo, de un núcleo de personas y todas que amen a Dios de tal manera que puedan juntos caminar y apoyarse unos a otros. ¿Cómo se le podía hacer? Es lo que nos va a decir el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 1 en adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran mucho las diferencias, eran muy notables. ¿Sí? A cualquier persona que tratara de estudiar la comunidad original de los cristianos, le reventaría la cabeza porque vienen desde el norte de África, vienen desde lugares de Grecia, vienen desde el oriente de allá de Irán, desde la India, vienen de todos lados y cada uno trae su propia cultura, sus propias ideas. Así que ponlas todas en una licuadora y trata de mezclarlas. Qué complicado iba a ser el desafío. Por lo tanto,